Buenas tardes para todos y todas y vamos a dar comienzo a la charla. Este, la charla sobre la hidrovía que titulamos Defendamos la soberanía, control y administración por parte del Estado argentino. Bueno, ya estamos todos los que van a dar la charla acá reunidos. Este, Tenemos a Diego Seimandi, a Luciano Orellano, a Ezequiel Antonini, que son los que van a tratar de contarnos toda esta situación que está hoy central en la política argentina. Así que bueno, esperamos unos momentitos nomás para que se conecte la gente. Veo que ya hay unos cuantos conectados. Es, bueno, la idea de la charla es que, bueno, escuchar un poco a los oradores. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir poniendo ahí en el chat. La vamos a ir registrando y vamos a ver capaz que al final de la charla cualquiera de los oradores. Vamos a dar comienzo. Eh, lo primero que voy a hacer es presentarlo al primer orador, que es Diego Seimandi. Diego es trabajador del sector buques militares del astillero Río Santiago. Pertenece a la lista blanca 8 de octubre, Juan Domingo Perón, y es secretario de Acción Política de ATE Ensenada. Así que bueno, él va a ser el primero de los oradores y bueno, le dejo la palabra a vos, Diego. Así que va a estar toda la gente escuchándote. Bueno, te agradezco. Buenas tardes a todos y a todas. Como dijo acá el compañero, nos estamos desempeñando como secretario de Acción Política de Atencenada. También estamos asesorando en la Comisión de Intereses Marítimos a la diputada nacional Claudia Bernaza y estamos representando a la industria naval pública en la Comisión Asesora de la Industria Naval. Tenemos un vínculo muy importante, bueno, hace años con el sector, ¿no? Con la industria naval. Y este tema, la verdad que está muy relacionado con nuestro sector. El astillero Río Santiago y toda la industria naval nacional y las vías navegables en la década del 90 lo ha sufrido mucho el tema. Casualmente con la muerte del expresidente Carlos Menem, eso revivió toda esa época infame para nuestro sector, que fue de una entrega total, ¿no? De lo que son las vías navegables, que es para lo que nos juntamos a discutir hoy. Puntualmente, en el año 95 se dio a concesión, se armó una sociedad anónima donde en esa concesión y se conformó esa sociedad anónima donde entró EMEPA, que era una empresa argentina, y una empresa extranjera, una empresa belga, la Jean de Null, que son a las que hasta la fecha controlan el corredor troncal, lo que se le llama la hidrovía Paraná-Paraguay. La concesión fue en el año 95, era por 10 años y lamentablemente fue prorrogada hasta la fecha. Eso hizo que el control, por donde sale el 75% de todo lo que exporta e importa el país, que es por agua, sea controlado por las transnacionales. El Estado en esa entrega del menemismo, donde entrega nuestra industria naval porque ELMA, que es la empresa de líneas marítimas argentina, es una de las pocas empresas que ni siquiera privatiza, sino que directamente la desguaza, la elimina, y conjuntamente la privatización de todos los puertos nacionales, provinciales y las vías navegables, ¿no? Entonces, bueno, para ir un poco más a la historia reciente, lo novedoso con este cambio de gobierno
es que en agosto del año pasado el presidente de la Nación encabeza un acto en Rosario, un acto muy importante que, bueno, nosotros lo vimos con buenos ojos, donde convoca a los 7 gobernadores de las provincias por la cual pasa la hidrovía Paraná-Paraguay, que son Misiones, Corrientes, Formosa, Entre Ríos, Chaco, Buenos Aires y Santa Fe. En ese acto tan importante, digamos, y tan trascendente para nosotros, el presidente de la Nación anuncia la creación de la Administración Federal de Hidrovías Sociedad del Estado. Entonces nosotros lo vemos con buenos ojos porque vemos que el Estado, ni más ni menos que entra y sale el 75% de lo que exporta e importa a nuestro país y el 50% de la proteína vegetal que consume el mundo entero. Es evidentemente, digamos, es un sector estratégico para nuestra soberanía nacional. Bueno, lamentablemente, 3 meses después, el mismo gobierno nacional sale publicado en el boletín oficial el decreto 949/20, donde le da al ministro de Transporte de la Nación, Meoni, le da la potestad para que saque a licitación pública internacional el dragado y balizamiento y la profundización del canal troncal de la hidrovía. Eso nosotros decimos que es lamentable y que es un retroceso, porque no es ni más ni menos que darle continuidad a la política neoliberal de los 90 que vinimos sufriendo hasta ahora, hasta abril, ¿no? Que vence en abril de este año está venciendo la concesión de la hidrovía. Bueno, eso produjo que varias organizaciones del campo nacional y popular, como son los gremios, las organizaciones sociales, políticas, hasta exfuncionarios del gobierno anterior, no, del gobierno kirchnerista, salgan a dar su repudio, ¿no? Esto ha generado que, bueno, el tema tuvo una escalada, la verdad que hoy vemos que está en la cresta, digamos, de la ola, está en la agenda política nacional, ha trascendido en medios nacionales, como es esta semana trascendió en medios nacionales, en C5N, bueno, en radios, ha dado justamente para que muchos compañeros hagan lo que estamos haciendo ahora nosotros, foros, conversatorios, que muchos compañeros que son del sector que por ahí no han leído o no entendían. Nosotros nos hemos pronunciado públicamente porque posteriormente a esto, lo que hace el gobierno nacional es convoca para el 22 de febrero, ahora en unos días, el Consejo Federal de la Hidrovía. Por alguna manera tratar de enmendar esa marcha atrás, ¿no? Que tuvo con el 949. Nosotros vemos muy similar a lo que pasó el tema con Vicentín, que está muy relacionado también con este tema también. Ese llamado, digamos, al Consejo Federal de la Hidrovía lo hacen similar a lo que fue ese acto en agosto del año pasado, donde le dan participación a las 7 provincias y al Estado Nacional, pero es un consejo meramente consultivo, no tiene ninguna injerencia ni va a haber, creemos que va a haber control del Estado para controlar esto, que ya está demostrado que si el control no lo hace el Estado Nacional como nosotros lo queremos, lo hacen las transnacionales y por ahí, aparte de ser un tema de interés nacional,
También ha trascendido en los medios el contrabando, ¿no? Que se efectúa porque no hay el control del Estado, se contrabandea todo tipo de cosas por ese corredor marítimo fluvial. Nosotros lo que hemos hecho, no hemos manifestado públicamente, hemos sacado una posición, porque paralelamente a la convocatoria del 22, lo que hace el gobierno, la organización gremial y las agrupaciones, lo veníamos peleando desde el gobierno anterior, con Macri, venimos plantando una posición clara para darle un desarrollo a toda la región, lo que es La Plata, Berisso, Ensenada y el megapuerto ese que tenemos ahí que está durmiendo, el elefante blanco ese que hicimos durmiendo, porque necesitamos claramente una salida soberana al mar. Por eso en el año 2015, a fines del gobierno de Cristina, salió a licitación pública internacional eh, la obra del Canal de Magdalena. El gobierno de Macri la paralizó, como paralizó todo nuestro sector, el sector de la industria naval, y bueno, prácticamente no hubo ningún sector de la industria, no solo la industria naval, nosotros no fuimos ajenos a lo que pasó, nosotros le llamamos el industricidio de Macri, ¿no? A lo que pasó con todo el contexto nacional. Y logramos en ese periodo que hasta cuando hubo un recambio en el arzobispado de La Plata, hasta que el mismo arzobispo de La Plata, el nuevo arzobispo Tucho Fernández, saque una nota de interés diciendo que lo tan importante que era la obra del Canal de Magdalena y el desarrollo del puerto de La Plata para darle una salida soberana al mar. Porque aunque ustedes no lo crean, todo lo que entra y sale hoy por la hidrovía tal como está, que sale por el Canal de Magdalena, que termina en Nueva Palmira, en el puerto de Montevideo, tiene esa salida obligada. O sea, todo lo que baja del Paraná, que saca nuestro país, tiene que pasar obligadamente por el Canal de Montevideo. Entonces nosotros, las transnacionales, sino también porque deciden llamar a licitación internacional, para dragar como está esa salida, que es por Punta Indio, por el canal de Punta Indio, que es donde van a tener que salir obligadamente los buques llamados a licitación pública del canal de Magdalena, porque entendemos que es recuperar soberanía fluvio-marítima, sino también porque es conveniente para el Estado Nacional. No lo digo yo, hubo personas que han estudiado el tema, donde, bueno, claramente la salida por el canal de Magdalena el trayecto es más corto que por el canal de Punta Indio. Al ser más corto, la obra es menos costosa de dragado, y también el mantenimiento, porque la particularidad que tiene el canal de Punta Indio, del canal de Magdalena, perdón, con respecto al canal de Punta Indio, que el canal de Magdalena es un canal natural, donde las corrientes del río favorecen la sedimentación del dragado. En el canal de Punta Indio las corrientes son transversales y hace que se acumule más sedimento y que haya que dragar más y con más frecuencia. No solo eso, también que el canal de Punta Indio es un canal más estrecho, donde no permite la doble vía. Y el canal de Magdalena podría permitir la doble vía, que estamos hablando que un buque donde hoy toma ese tráfico es beneficioso para el tráfico de buques, para el costo que sale la obra y obviamente para nuestra soberanía nacional, porque estaríamos recuperando soberanía. Eh, Básicamente la idea nuestra era esto, juntarnos hoy para
poner blanco sobre negro cuál era la situación sobre este tema. Obviamente que nosotros no, quiero aclarar que estamos en el tema, pero no somos embarcados, no somos navegantes. Nosotros construimos los barcos, pertenecemos a la industria naval, pero como vemos que es un tema de interés de todo el sector, armamos una serie de puntos, digamos, donde ayer hubo un acto importante que encabezó ATE en la Secretaría de Puertos y Vías Navegables, donde le reclamamos al Gobierno Nacional la derogación del decreto 949/20, la ejecución del Canal de Magdalena, la, la con el gobierno anterior de Macri salió la ley de industria naval y de marina mercante y Macri vetó los dos artículos más importantes de la ley de industria naval, que uno era el FODIN, el financiamiento para el desarrollo de la industria naval, la restauración de esos dos artículos vertebrales para nuestra ley de industria naval, la reglamentación de los artículos de la ley de marina mercante, como recién dije, salió de la mano de la industria naval y de 40 y pico de artículos que tenía, dejó 32 sin reglamentar. La reglamentación de esos artículos, que puntualmente hay uno que es muy interesante, que nosotros lo peleamos y lo debatimos, que hablaba sobre la reserva de carga para todo lo que transportaba el Estado Nacional. Entonces, con esas consignas y por ser propio del sector, que el Estado Nacional vuelva a construir para la defensa nacional, creo que sería muy propicio para el desarrollo de nuestra industria nacional y para recuperar esta soberanía que venimos perdiendo hace años con esa política neoliberal, ¿no? Que nos dejó, lamentablemente, que nos dejó el menemismo y que nos recordó recientemente. Bueno, así que sin más, la verdad que bueno, le agradezco la invitación a los compañeros del astillero, de la lista celeste y blanca, de la corriente clasiva y combativa, y les voy a dejar el espacio para que hable un próximo compañero y estamos a disposición para cualquier tipo de consulta que podamos ayornar. Muy buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias, Diego. Espero se haya escuchado bien. Bueno, les repito que cualquiera que tenga alguna consulta para hacerlas puede ir poniendo ahí en el chat. Así después la hacemos y cualquiera de los oradores la puede contestar. De ya, bueno, te agradecemos, Diego, por haberte hecho el rato para hablar acá en la charla esta sobre el tema de la hidrovía en manos argentinas. Y ahora le voy a dar la palabra para continuar con esto a Luciano Orellano. Luciano fue dirigente de la agrupación Naranja y delegado de sección del frigorífico Swift de Rosario. Es actual dirigente nacional y de la regional Santa Fe del PCR, del Partido Comunista Revolucionario. Preside el PTP, el Partido del Trabajo y del Pueblo de allá de Santa Fe, y también es el autor de un libro que se editó recientemente, se llama Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, que justamente habla de toda esta temática, que es alguien que realmente nos interesa su opinión, por eso acá está invitado. Ahora le voy a dar la palabra a él. Y bueno, el libro, cualquier cosa, si alguien lo llega a querer o necesitar, lo puede solicitar por un mensaje acá mismo al Instagram de la Celeste, de la CCC. Así que bueno, te doy la palabra, Luciano, y te escuchamos atentamente. Bueno, ¿cómo andan, compañeros? Diego, es extraordinario realmente escucharte cómo has descrito el proceso y cómo está planteada la cuestión hoy, me parece extraordinario.
muy claro y bueno, la verdad que ayuda muchísimo a este gran tema que tenemos, que es comprender, digamos, cómo hacemos que la gente entienda o conozca, digamos, que podamos discutir soberanía, etcétera. Lo segundo, es un orgullo para mí poder estar, que me hayan invitado. Yo llevo solo una referencia y tengo un pedazo de mi corazón en los compañeros de Astillero Río Santiago por su lucha en todas las horas, ¿no? Desde los 90, ahora sí vamos a hablar de los 90, o cuando Macri quiso dinamitar el astillero y no pudieron. Son nuestros faros, son nuestra referencia y tenemos un cariño y son una referencia permanente, que son fuente de inspiración para las cuestiones que hacen a los derechos de los laburantes y además en lo que hace a la soberanía nacional. Quiero decir eso antes que nada, por eso agradezco nuevamente la cuestión de la invitación. Sobre el tema que está planteado, bueno, de entrada quiero plantear, nosotros anoche tuvimos una reunión del foro y bueno, estamos en esta cuestión de recuperemos el Paraná, recuperemos la hidrovía, recuperemos la cuenca del Plata. Acá está en discusión todo y estamos discutiendo la hidrovía, pero en realidad, ¿no es cierto? Bueno, vamos a describir un poquitito eso, vamos a tratar de hacerlo en el menor tiempo posible, pero bueno, eso, digamos, sobre la cuestión del día lunes, bueno, nosotros venimos de una actividad el 20 de noviembre donde planteamos, conmemoramos en el Día de la Soberanía la vuelta de obligado. Bueno, una de las batallas donde vencimos a la flota anglo-inglesa fue en Punta Quebracho. Entonces, bueno, hicimos una cuestión, pero digo en relación a la de noviembre, y después terminamos con miles de compañeros en Punta Quebracho. Es decir, hay un sentimiento que viene creciendo, ¿no es cierto?, de necesidad de poner en cuestión estas cosas. Yo sobre el tema no quiero tratar de no repetir, sino simplemente poder aportar muy poquito de qué estamos hablando. Acá está en cuestión todo. En primer lugar, está claro que está en cuestión la cuestión de que, para tener una idea, hay gente especialista que dice que una draga cuesta 30 millones de dólares. Y las dragas que están operando de Jan de Nul son 7 dragas, según ellos dicen, de succión. Y hay una que es de corte. Es decir, que estamos hablando de 250 millones de dólares que el Estado podría tomar un crédito y lo podría, digamos, resolver, digamos, se podría pagar solo, eso en 4 o 5 años. Es decir, acá lo que estamos discutiendo, es un tema de soberanía. Y el interés, el tema de digamos, dentro de la hidrovía está todo lo que circula, como bien se dijo acá, y lo que es la Cuenca del Plata. La Cuenca del Plata es una unidad, digamos, territorial de 3.100.000 y pico kilómetros cuadrados, donde se concentra, digamos, lo fundamental de la riqueza que, digamos, de América del Sur. Digamos, ahí están, de ahí, es decir, no solo es una cuestión hídrica, sino que la Argentina es un tobogán donde todo va drenando, digamos así, hacia la cuenca del Plata. Es una unidad territorial, es una unidad productiva, ¿no es cierto?, en esos 3.442 kilómetros, donde están, hacia el norte están el tema del mineral de hierro, están las minas más grandes del mundo. Digo, los intereses que hay son muy, muy grandes, los enemigos son muy, muy poderosos. Se encuentran las principales minas de hierro, el Matu en Bolivia, la mina de hierro en Brasil, por eso en esta roca ha estado Techín, porque lo que están detrás de esta cuestión de que no pueden, es una roca que está Techín, Subizarreta, ¿no es cierto?, este hombre de la Cámara de Puertos Privados, ¿no es cierto?, y de comercio de la Argentina, de los puertos,
Y todo eso tiene que, toda esa riqueza, digamos, millones de toneladas de carne, de cereal, de madera, todo lo que hace, digamos, todo lo que hace a la cuenta del plata, digamos, algunos chicos ecologistas me dicen, no digas, pero es una fuente casi, diríamos así, está mal dicho, infinita en recursos de producción. Fluyen los manantiales de las riquezas, pero esa riqueza está en manos, lo fundamental, de empresas extranjeras. Nosotros aquí en Rosario tenemos que se concentra, digamos, este embudo, donde la Argentina, ¿qué vendría a ser? Es una alfombra verde, que lo que se ve acá, digamos, ¿qué vos qué ves? Digamos, hay 11 provincias donde la principal actividad económica pasó a ser la agricultura, ¿no es cierto? Y eso se traduce luego en millones, más de 1,5 millones de camiones que llegan al año, ¿no? Y eso se traduce en formaciones de trenes, y eso se traduce en los 5.000 buques, de las cuales 2.635 buques han llegado a la ciudad de Rosario, al Gran Rosario, a todo este polo donde están la mayoría de las empresas, que es ADM, que hay que tener en cuenta que ADM es una empresa norteamericana que es la más importante, digamos, más importante que Cargill en los Estados Unidos. Bueno, Cargill, Bunge, eh, bueno, están los chinos, ¿no? Los chinos, está Dreyfus, este señor Zubizarreta, que es es el hombre que opera principalmente para la Yandenul. La hidrovía está en manos de los belgas. Hay quien dice de que detrás de los belgas están los ingleses, no me sorprendería. Después otra gente que está acá, que es las Glencore. Ustedes saben que nosotros vivimos el caso Vicentín. El caso Vicentín fue la estafa más grande en la historia de la provincia de Santa Fe, una estafa de 2.000 millones de dólares. Pero hay un pequeño detalle, que esa empresa que aparece como nacional está asociada a la Glencore, y la Glencore es anglo-suiza. Es decir, que tenemos a los ingleses, tenemos a los chinos, tenemos a los Estados Unidos, es decir, tenemos a los belgas, y esos son los que controlan el comercio. Por eso es tan importante, digamos, porque yo creo que uno de los proyectos más importantes que existió en la Argentina fue lo que fue el plan, digamos, lo que fue el plan quinquenal del general Perón. Porque, por ejemplo, bueno, Perón, las dos medidas que tomó, una eh, antes de asumir Farrell tomó una medida que fue el IAPI, la creación del IAPI, es el control del puerto. Y la segunda medida, apenas asumió, fue nacionalizar la banca. Es decir, hoy tenemos que de los 63 bancos que hay en la Argentina, de los 63, 62 son extranjeros. Es decir, que estos tipos no solo controlan el comercio, sino que tienen la soberanía monetaria. En esos años, a partir de tener el control del comercio con el IAPI y tener el control de la banca, ¿no es cierto?, pasamos a tener soberanía monetaria, y a partir de ahí pudimos tener el control del crédito, y a partir de tener el control del crédito y de la moneda, ¿no es cierto?, como decía el general San Martín, ¿no es cierto?, en el Congreso en Tucumán, ¿qué esperamos para declarar la independencia si estamos haciendo la guerra a los españoles, ¿no es cierto?, y acuñamos moneda, ya habían emitido una moneda? Bueno, entonces eso es la cuestión. Eso es importante, digamos, porque ¿qué sería? Nunca vinieron tantos camiones, nunca se produjo tanto. Esto es una cuestión. La Argentina en los últimos años se triplicó la producción. Nunca llegaron tantos camiones, nunca llegaron tantos barcos, nunca se produjo tanto trigo, tanta soja, tanta carne. Entonces la pregunta es, si se triplicó la producción, ¿por qué estamos en una situación, ¿no es cierto?, donde la Argentina, casi yo diría que estamos en una situación de posguerra, miles y miles? Ahora, estos tipos que dicen, toda esta roca, los exportadores, la sociedad rural, toda esta gente, ellos dicen que el Estado no tiene que intervenir. Fíjense que qué paradoja, o sea, nosotros tenemos que controlar los precios de los supermercados, pero a ellos no podemos poner una cabina de peaje, porque lo que estamos discutiendo, si podemos poner el control y la administración por parte del Estado, ¿no es cierto? Entonces, eso, yo creo que en relación a esto acá,
Esto estaba todo cocinado en la era de Macri. Y los anuncios del gobierno fue un anuncio importante, tanto del Consejo Consultivo como de la creación de la hidrovía, ¿no es cierto? Sociedad del Estado, un paso importantísimo. Yo entiendo que el retroceso en esto es gravísimo. Al mismo tiempo, en esta lucha que estamos dando, es importante los pasos que se dieron en el Magdalena, porque está claro que nosotros estamos prisioneros en nuestras propias aguas, ¿no es cierto? Estamos obligados a pasar por Montevideo. Y Montevideo, desde el Virreinato del Río de la Plata, es la plataforma logística para el saqueo de toda América del Sur y de la hidrovía. Todo va hacia ese lugar, ¿no es cierto? Y de ahí se lava, porque una parte de esos puertos son zona franca. Y la zona franca, además, no es solo un tema de impositivo, no, es la forma que tienen ellos en la cual entra la mercancía, la pueden incorporar al mercado mundial sin explicar cuál es el origen. Entonces, es importantísimo el paso que se dio con el Magdalena, y bueno, y tenemos que lograr bajar ese decreto, ¿no es cierto?, que anula toda la posibilidad digamos, de avanzar en este sentido de la soberanía, donde están todas estas cuestiones. Y acá está la cuestión del comercio, está la cuestión de la moneda, son los tipos que controlan el dólar. Si para nosotros el peso, para ellos el dólar, y ellos chantajean al gobierno, a los laburantes. Venimos de protagonizar una huelga extraordinaria, donde 30 plantas estuvieron tomadas durante 21 días, donde los trabajadores, 25.000 trabajadores, estuvieron bloqueando todas las plantas, con asamblea, con distinto grado de participación, ¿no es cierto?, de los compañeros, y se lograr un salario básico de 93.000 pesos. Además, esa huelga tuvo la adhesión, digamos así, porque esta huelga afectó a lo que decía antes, no hubo pueblo que estuviera al margen de esto. Es decir, no hubo pueblo porque en cada pueblo hay un centro camionero, ¿no es cierto? O hay un acopiador. Bueno, yo creo que ahí están las fuerzas, digamos, que tenemos que buscar en este camino que se nos abre, digamos así, de recuperar la cuenca del Plata, recuperar el Paraná, recuperar el comercio, recuperar nuestra moneda, recuperar la industria naval, digamos, recuperar nuestra defensa, ¿no? ¿No es cierto? Cómo recuperarlo. Bueno, esto yo creo que es un poco lo que yo quería decir, muy breve, ¿no? Estamos en esta patriada. Lo del foro fue importante, participaron gente de otras provincias y vamos a patear el día lunes. Hay que bajar ese decreto, porque ese decreto es un plebiscito en continuar la política del menemismo, punto y aparte. Por eso es muy importante el recorrido que hace el compañero Diego, y bueno, estamos en eso, muchachos. Estamos ahí. Bueno, clarísimo. La verdad que, bueno, muy claro todo, impresionante los números. La verdad que a uno lo deja pensando, ¿no? La complejidad y la profundidad que tiene esto que estamos discutiendo. Ahí ya anoté una pregunta, repito, que los que quieran preguntar algo lo pueden hacer sin problema ahí en el chat, que al final de la charla lo vamos a preguntar, lo vamos a debatir un poquito sobre eso. Y bueno, pues por último le voy a dar la palabra a Ezequiel Antonini. Ezequiel es trabajador del sector de cobrería del astillero Río Santiago, es integrante de la lista celeste de la CCC, de la Corriente Clasista y Combativa, en astillero. Bueno, es secretario de formación de ATE Ensenada, de la Asociación de Trabajadores del Estado de Ensenada, y bueno, y también es asesor del diputado nacional del PTP en el Frente de Todos, Juan Carlos Alderete. Bueno, te dejo la palabra a vos, ese, y somos todos oídos. Bueno, gracias, Santi. La verdad, muy claro lo de... Primero, buenas tardes a todos y todas. La verdad, muy claro lo de Diego y lo de Luciano, que ayudan a entender esta situación que es muy compleja. Yo lo primero que quiero decir que
digamos, con el decreto 949 y con el lanzamiento de la unidad ejecutora del Canal de Magdalena, se abrió un debate nacional en la Argentina. Y no solamente en la Argentina, sino también un debate internacional en todas las fuerzas políticas, gremiales, empresariales, porque hay muchos que están interesados en el tema. Y entiendo que en esta discusión de fondo está qué modelo de país va a ser la Argentina. Y yo antes de meterme en los dos modelos de país, por lo menos lo que quiero dejar planteado es en qué marco se da la discusión de estos dos modelos de país. Porque no podemos abordar esta discusión si no abordamos en qué situación está la Argentina hoy, y no solamente la Argentina, sino el mundo. Y la verdad que en el mundo hay una gran disputa de las grandes potencias imperialistas, Estados Unidos, China y Rusia principalmente. Y en el último tiempo ha pasado cosas, que entiendo que eso tiene expresión en la Argentina, y que me parece que es bueno que también las pongamos arriba de la mesa. Porque lo que está en discusión en el mundo de la grande potencia es quién se va, cómo va a ser el reparto del mundo. Y todos, principalmente Estados Unidos, China y Rusia, juegan en esa disputa, ¿no? Y en estos días lo que podemos decir en relación a esa disputa es que en el Atlántico Sur tuvimos un barco de guerra yanqui que intentó hacer puerto en la Argentina y que la Cancillería argentina le denegó ese ingreso. Hace unos días, en nuestro territorio de Malvinas, apareció un submarino atómico yanqui. Y esa disputa se agudiza desde el punto de vista de que los yanquis quieren seguir manteniendo su hegemonía en el mundo y que China, Rusia e Irán empiezan a mostrar su poder naval y armamentístico. Entonces, me parece que eso no lo podemos no plantear, porque eso tiene expresión en lo que viene pasando y en los capitales que tenemos sobre nuestras costas, como decía Luciano, que lo describió muy bien. Cada uno de los puertos que tenemos en Rosario, la mayoría, cada uno de esos puertos depende de una gran potencia. Y eso tiene expresión en toda la charla que estamos dando. Ahí, en relación a que estas grandes potencias lo que quieren seguir es manteniendo a una Argentina como un país dependiente de esas grandes potencias. Y lo que quieren es que la Argentina sea un país agroexportador, profundizando la dependencia no solamente de esos grandes imperialismos, sino también de los grandes terratenientes que tenemos en la Argentina, porque lo que se quiere llevar es nuestra materia prima. Como planteaba, tengamos en cuenta que el 50% de la agroexportación que sale, es decir, la agroexportación que sale de la Argentina es el 50% de lo que se mueve en el mundo. Por lo tanto, en un país donde nuestros compatriotas sufren el hambre, no tienen trabajo, están sumergidos en la pobreza, alimentamos a las grandes potencias mientras nosotros nos seguimos sufriendo toda esa situación. Y no solo se quieren quedar con el comercio exterior, sino también se quieren quedar con el dragado de nuestros ríos, se quieren quedar con la hidrovía, con los fletes, bueno, se quieren quedar con todo. Y nosotros lo que venimos planteando es que nosotros queremos otro modelo de país. Un país soberano, industrializado e independiente,
donde nosotros no solamente exportemos materia prima, sino que exportemos la materia con un valor agregado, generando trabajo para miles y miles de compatriotas que hoy la vienen sufriendo. Es decir, no queremos más el camino que impulsó el gobierno de Macri en los 4 años anteriores, que no vamos a entrar en detalle, pero ya conocemos muy bien lo que fue ese gobierno. Y me parece que nosotros esa discusión la tenemos, como venía planteando, la tenemos que abordar de qué tipo de país queremos. Y para eso lo que tenemos que decir es que tenemos que tomar medidas en relación a lo que se viene planteando. Como bien planteó Diego y Luciano, nosotros estamos en contra de ese decreto 949. Entendemos que se tiene que derogar porque no queremos una autopista fluvial para que las grandes empresas extranjeras sigan haciendo su negocio. Por las aguas argentinas se van 70 millones de toneladas de exportación. Un número muy grande, y que eso hace que las principales empresas, por ejemplo, la empresa COFCO, una empresa, como decía Luciano, de capitales chinos, factura por minuto 130.000 pesos. Eso es el promedio más o menos de lo que facturan las grandes empresas agroexportadoras. 140.000 pesos por minuto. Y me parece que tenemos que avanzar sobre la soberanía de nuestro país. Y yo en eso, como dijo Luciano, basando en las experiencias que hemos tenido en nuestro país, de la mano de Perón, me parece que lo mejor que nos puede pasar es que el pueblo tiene que tener puntos reivindicativos para impulsar y avanzar en nuestro país. Me parece que lo primero que tenemos que decir es que nos ponemos al decreto, que el dragado de la hidrovía tiene que ser un dragado en manos nacionales. Tengamos en cuenta que Yandenul aproximadamente se lleva por año 200 millones de dólares. Con 200 millones de dólares, nosotros en la Argentina podríamos construir alrededor de 10 dragas para hacer, o para empezar a hacer todo ese trabajo, que no solamente sería plata que quedaría en la Argentina, sino que generaría puestos de trabajo. Es necesario que esa hidrovía esté controlada por el Estado. En la Argentina hoy, por no haber control, porque lo que tenemos que decir que el menemismo no solo le dejó el dragado a Yandenul, sino que también le dejó el control. Hoy se pierden en la Argentina, se roban estas grandes empresas, se roban 10.000 millones de dólares por año, que es el contrabando que hacen de la soja para sacarla por el Paraguay y no pagar impuestos en la Argentina. Por lo tanto, el control de esa hidrovía, y no solamente el dragado, tiene que estar en manos del Estado. Y el cobro de ese peaje tiene que estar en manos del Estado. Es necesario que denunciemos que el canal troncal de la hidrovía Paraná-Paraguay es un acuerdo que no beneficia a la Argentina. Porque hoy cualquier país que esté en el acuerdo del Mercosur, como puede ser Brasil, Paraguay, Uruguay, puede circular nuestras aguas libremente sin pagar ningún tipo de impuesto. Me parece que esa es la posición que tenemos que tener en relación a lo del decreto. En segundo lugar, me parece que tenemos que tener, como se viene planteando, que nosotros necesitamos un canal de salida soberano. Y que ese canal de salida soberano es el canal de Magdalena. Como dijo Diego, un canal que sale mucho menos de costo, pero a su vez me parece que nosotros lo que le tenemos que agregar, que no alcanza solamente con un canal soberano, sino que también lo que necesitamos es tener un puerto director, un puerto principal de Argentina,
en el estuario del Río de la Plata en mano del Estado, para no seguir dependiendo del puerto de Montevideo y que el puerto de Montevideo haga plata a costa de las riquezas de Argentina que se llevan. Y con eso necesitamos la reactivación de la industria naval. Por eso entiendo que hay dos leyes que se votaron durante el macrismo, que es un camino que nos puede permitir empezar a recuperar la soberanía en nuestros mares y en nuestros ríos, que es la ley 27.418, que es el régimen de promoción de la industria naval argentina, que esa ley, en acuerdo con los gremios de la industria naval, ha sido aprobada en el 2017, y que el gobierno de Macri derogó uno de los artículos principales, que es el fondo de financiamiento, y que hoy no se pueden construir barcos en la Argentina por falta de ese financiamiento. También necesitamos, como decía Diego, que se reglamente la ley 27.419, que es la ley de desarrollo de la Marina Mercante, que la mayoría de sus artículos no está reglamentado, y esa ley nos permitiría empezar a recuperar de a poco la flota de bandera nacional. Con todo esto, lo que necesitamos es que esas dos leyes tengan vigencia total, y eso nos permitiría empezar a desarrollar la industria. Necesitamos la renovación también de la flota pesquera. Hoy tenemos compatriotas que se mueren por barcos de 50, 60, 70 años de antigüedad que se terminan hundiendo. Y también necesitamos avanzar en que los puertos estén en manos argentinas. Es decir, necesitamos fortalecer los consorcios de gestión de esos puertos que dependen de las provincias, y que en esos puertos tenga mayor injerencia el Estado argentino, y tenga poder de decisión el Estado argentino. Y también necesitamos para todo esto avanzar en nuestra defensa nacional, y que los barcos para la Armada se construyan en astilleros argentinos. Algunos podrán decir, como lo escuchamos muchas veces nosotros los trabajadores del astillero, que esto es imposible, que el mercado es el que pone las condiciones, y la verdad que está demostrado que no es así, porque yo por lo menos me voy a referir en este punto como la principal potencia hoy que quiere dominar el mundo, Estados Unidos, tiene una ley hace muchísimos años, que es la ley Jones, que lo que plantea que todo lo que se mueve por agua de Estados Unidos y va entre puerto y puerto de Estados Unidos tiene que ser con barco de bandera argentina, de barco de bandera estadounidense, registrado en ese país, tripulado por gente de Estados Unidos, y que cualquier barco que tiene que transportar, como mínimo el 75% tiene que ser con propiedad de Estados Unidos. Así, la potencia imperialista de Estados Unidos defiende sus intereses. Y me parece que nosotros, como fue en otro momento con el peronismo, es necesario que avancemos en eso. Teniendo en cuenta que con el peronismo se llegó el 30%, 33% de lo que se movía por nuestras aguas, llegó a estar en manos de barcos de bandera argentina. Es decir, si nosotros lo llevamos al día de hoy, aproximadamente en la Argentina los fletes facturan 7.000 millones de dólares, entre 7.000 y 9.000 millones de dólares. Si el Estado o la Argentina tuviera el 30% de lo que se transporta en barco de bandera argentina, la Argentina embolsaría en sus arcas 700 millones de dólares. Que eso se podría usar para la construcción. Tengamos en cuenta que en la Argentina lo que se necesita para, como en otro momento, que parte sea transportada por el Estado, lo que era ELMA
con Perón, hay un estudio que dice que nosotros necesitaríamos 39, hacer en Argentina 39 petroleros, 118 buques graneleros, 14 portacontenedores, 2.400 barcazas para surcar el río Paraná, 100 remolcadores y 840 pesqueros. Eso, construir todo eso hace un costo de 11.000 millones de dólares. Es decir, si la Argentina recaudaría y tendría barcos de bandera argentina, tranquilamente podríamos desarrollar la industria naval con un plan de que eso generaría en la industria naval 35.000 puestos de trabajo y generaría 150.000 puestos indirectos de trabajo relacionado con la industria naval. Así que me parece que, para no hacerla más larga, me parece que estos 5 o 6 puntos que por lo menos entiendo que los 3 compañeros que estamos acá estamos de acuerdo, tiene que ser 6 puntos programáticos donde nosotros en unidad y dentro del frente de todos, como los integrantes de lo que estamos acá en la charla, somos parte de ese frente. Me parece que es necesario que demos la pelea por avanzar en este modelo de país. Y me parece que el 22, como decía Luciano, tenemos una gran oportunidad de hacer escuchar la voz de lo que queremos, un país independiente, para que todos nosotros estemos en mejores condiciones. Espectacular ese. Bueno, queda más que claro con los ejemplos que pusiste. Me parece que cierra un poco las ideas que estaban explicando los 3, ¿no? Creo que son números clarísimos. Y bueno, también abrieron algunas preguntas que yo les voy a acercar a ustedes y el que quiera la contesta, ¿sí? Algunas se han contestado, por ahí no las voy a leer, pero tenemos una acá de Jorge Potter, que pregunta cómo se resuelve la situación de la hidrovía si Brasil no renueva el acuerdo bilateral de acuerdo de transporte marítimo. Entonces, si alguno quiere agregar algo de eso, si se entiende la pregunta. Sí, yo me meto después si quiere, si le parece a Diego. Claro, con todo este movimiento, con el decreto y toda la discusión que se armó, en el medio de todo esto, la Argentina tenía un acuerdo, aparte de lo del Mercosur, tenía un acuerdo bilateral de transporte de las cargas por barco. Con toda esta movida y entendiendo que el imperialismo que está atrás de la salida por el puerto de Montevideo, que yo entiendo que favorece a sectores yanquis, y teniendo en cuenta que dragar el canal de Magdalena esa salida privilegia al transporte hacia China, y teniendo en cuenta que Jair Bolsonaro es un adepto, admirador y seguidor de las políticas del imperialismo yanqui, anticipó que en el 2022 no va a renovar el acuerdo de transporte bilateral con Argentina. Es decir, la poca, si podríamos llamarla de una forma, la poca reserva de carga que teníamos en relación al comercio con Brasil en el 2022, se cae, se la va a perder la Argentina. Me parece que nosotros esto lo tenemos que enmarcar, que nosotros necesitamos avanzar, como venía diciendo, en una reserva de carga a favor de la Argentina. Yo por lo menos los marco en eso. La única forma de solucionar eso es tener nuestra independencia, y si lo brasileño, como es hoy,
que nos compran la chapa para hacer autos, que esa chapa a Brasil vaya en buques de bandera argentina. Entiendo que esa es la única forma de solucionar eso. Porque, a ver, hoy, por ejemplo, a ver, si China te compra algo, te va a decir, yo te lo compro, pero lo haces con mi barco, te lo llevo con mi barco. Si yo te vendo algo, la condición que te pongo es con mi barco. Ahora, lo hacen desde una posición de que nosotros no tenemos protección sobre nuestros ríos y nuestros mares, y me parece que la única salida que tenemos para eso, como puse el ejemplo de cómo protege sus recursos el imperialismo yanqui, me parece que tenemos que avanzar en ese camino, que es una de las enseñanzas que quedó del gobierno de Perón, que el 33% de lo que se transportaba en barco de bandera argentina. No sé si Diego quiere agregar algo. No, está perfecto. Si querés pasar a la siguiente pregunta y si podemos responder, respondemos, y si no, le damos al otro compañero, no hay problema. Bueno, perfecto. Creo que quedó bastante claro ese. Tengo otra pregunta de Emilio Román. Dice, ¿cómo se incorpora a toda esta pelea por la soberanía marítimo-fluvial con el control de aguas arriba con los países hermanos? Dice, Yacyretá y Taipú. ¿Se entiende? Y bueno, hoy una de las cosas a las que nos ilustró eh, el compañero Antonini fue que es una disputa geopolítica, ¿no? Entonces no es casualidad que en esta disputa geopolítica los países alineados con el imperialismo, digamos, como hoy recién lo acaba de describir el gobierno de Brasil, conjuntamente con otros países, están planteando la salida en esa disputa geopolítica, donde a mi modo de ver las cosas, Estados Unidos viene teniendo una decadencia lenta, pero en fin una decadencia, y China y Rusia, eh, principalmente China, apuntan a ser la primera potencia mundial. Vienen disputándose los países el control, digamos, de lo que es nuestra zona, el Cono Sur, Latinoamérica. Bueno, y en medio de esa disputa, como decía ese, estamos nosotros y están nuestros recursos naturales, ¿no? No solo en nuestros ríos y en nuestros mares no solo son vías fluido marítima, no solo hay riqueza actícola, sino que también hay riqueza hidrocarburífera, hay minerales. Bueno, después de la extensión de la milla 200 a la 350, creo que pasamos a tener el caladero más importante del mundo, donde claramente queda demostrado que es más que justificado tener una salida soberana al mar, como recién lo planteamos planteamos con el canal de Magdalena, porque no somos ni más ni menos que un país marítimo. Tenemos alrededor de casi 5.000 kilómetros de costa, estamos rodeados por agua, nuestro país está atravesado por ríos, y piensen que en el Tratado de la Hidrovía hay países como por ejemplo Bolivia, que no tienen salida al mar, o que hasta hace poco no tenían salida al mar. Y la verdad que es ilógico que Argentina históricamente fue mirado como un país agroexportador, y que es como para lo que nos quieren, como dijo ese, para simplemente exportar y sacar nuestra materia prima, y nos enseñaban a nosotros que nuestra riqueza estaba en la pampa húmeda. Eso es lo que nos enseñaron en la escuela. Y hoy por hoy está más que demostrado y está a la vista de más argentinos que nosotros somos un país marítimo y que nuestras riquezas están en disputa de las grandes potencias, ¿no? Muchas gracias, Diego, por la respuesta. Bueno, creo que tengo una sola pregunta más.
A ver quién la contesta y después ya, si no hay ninguna otra, vamos dándole un cierre a esto. La pregunta es, ¿cómo incide la pandemia dentro de tanta complejidad, ¿no?, del tema que estamos tratando? No sé si ¿quién quiere contestar? Dale, Ezequiel, dale, dale. Te queremos hacer laburar, dale. Bueno, no hay problema. Esto es así. Habían No, jugado un papel extraordinario ustedes, digo, no es que le hacemos ole, sino que han estado, bueno, ¿no? A la vanguardia en la lucha del astillero. Ha sido una experiencia extraordinaria que uno ha podido ver así que bueno. no, a ver, me parece que primero lo que tenemos que partir que la pandemia del COVID arrasó en el mundo. Y eso se sintió en todos los países, tanto en la grande potencia como en los países dependientes o en el país dependiente como es Argentina. Tengamos en cuenta que por, por lo de la pandemia, eh, la principal potencia que hoy busca seguir quedándose y dirigir el mundo como Estados Unidos, ha entrado en una gran crisis. Todos hemos visto lo del Capitolio, lo de la elección en Estados Unidos, la disputa que se ha generado, es decir, eh, todo el mundo ha salido perdiendo con esta pandemia. Y las grandes potencias lo que quieren hacer es tratar de salir de esa crisis y entiendo que tienen dos caminos. Eh, Uno es seguir oprimiendo a los pueblos como el argentino. Entonces, yo por lo menos entiendo que toda esta situación, también lo del decreto, está relacionado también con la deuda del Fondo Monetario Internacional, que lo que buscan es seguir, es seguir sacándole plata eh, a los países más chicos. Eso por un lado. Y segundo, que al estar afectado las grandes potencias, no solamente oprimen cada vez más a los países como nosotros, sino que yo por lo menos entiendo que eso profundiza y agudiza la disputa entre ellos y los factores de guerra. Hoy tenemos en el mundo un presidente como Biden. Eh, Tengamos en cuenta que Biden es expresión del mismo partido que en su momento eh, eh, fue la conducción del gobierno antes de Trump con Obama. Y lo que tenemos que decir que esa expresión durante el gobierno de Obama no hubo un solo día sin que Estados Unidos esté en guerra con otro país. Y entiendo que todos se preparan para eso y que la pandemia agudizó completamente todo. Y entiendo que tenemos un gran problema también en la Argentina porque los sectores que ganaron con el macrismo, como son la agroexportadora, los bancos, los grandes terratenientes, eh, están parados como si todavía gobernara el macrismo y nos quieren imponer sus condiciones. Hoy, no me acuerdo si fue hoy o ayer, salía en los diarios que salía los agroexportadores de Rosario quejándose de que pagaban muchos impuestos.
Y lo que tenemos que decir que más allá de los impuestos que paguen, están haciendo fortuna esas grandes empresas. Y la pandemia entiendo que no solamente ha complicado en el mundo, sino que nos ha complicado al campo popular que queremos cambiar esta Argentina, porque entiendo que nosotros en otras condiciones eh, hubiéramos hecho una gran movilización para que Vicentín pase a mano del Estado, y que por la pandemia y cómo se venía desarrollando en ese momento, no ha permitido hacerla. Hoy tenemos una oportunidad de juntar un gran número de compañeros el 22 en Rosario, y me parece que tenemos que aprovechar estos momentos para que el pueblo empiece a plantear su salida soberana antes de que se empiece a complicar nuevamente lo de la pandemia, que entiendo que va en el camino de agudizarse y de que aumente los casos. Pero me parece que más allá de la pandemia y cómo afecta a todo el mundo y nos afecta a nosotros, eh, el campo popular tendrá que buscar la forma de expresarse en la calle en contra de los intereses que no favorecen a la Argentina. Bien, ese, gracias. Bueno, no sé si estaba mirando a ver si tengo alguna pregunta más. Bueno, queda claro que tenemos una cita de honor. Corríjanme si lo digo mal, pero es el 22 de febrero en la Plaza San Martín de Rosario, a las 10 de la mañana, donde bueno, vamos a ir a manifestar todas estas cosas que estamos charlando acá y a exigir la derogación del decreto 949/20, que es, bueno, fue muy bien explicado por ustedes. Así que bueno, acá tengo una última pregunta acá y ya después de esta vamos cerrando. Para los que se conectaron a lo último, sepan que esto tenemos grabado, lo vamos a volcar en las distintas plataformas para que quede como material, para que lo podamos difundir, para que llenar de argumentos bueno, a todos los compañeros de la fábrica o los distintos lugares, para nada, que la gente, el pueblo, los trabajadores eh, empiecen a llenarse de argumentos y poder salir a defender esto y sobre todo con lo que nos pusimos de acuerdo acá, en que todos queremos. La última pregunta dice, ¿cómo se expresan las luchas de todos los pueblos latinoamericanos en esta disputa por la hidrovía? ¿Y qué tendríamos que hacer para lograr la independencia? Fácil la pregunta, pero importante. Claro, le toca a Luciano. Y bueno, claro, creo que tenemos que estar 22, paso a paso, dijo el Bambino. Y una política con los países hermanos para que, bueno, podamos plantear un mismo programa. Me parece que está bueno el programa que se ha planteado. Y bueno, tenemos que aunar con los países hermanos, contactar con los trabajadores, etcétera. No hay mucha vuelta. Hacer un planteo, digamos, una exhortación a esto. Hoy tenemos esto y el camino que estamos, en la cuestión de que el lunes hagamos el mejor aporte que podemos hacer a estos objetivos, que el lunes podamos tumbar ese decreto y que abramos la posibilidad, ¿no es cierto?, en la cuestión de que podamos tener el control de la hidrovía y bueno, y que podamos tener una empresa estatal que lo pase el control en camino a todos los temas que están planteados. Desde ahí vamos a ser el faro y la referencia para todos los países hermanos. Entiendo que el internacionalismo pasa principalmente por lo que podamos lograr nosotros en esta pelea, en esta encrucijada que tenemos en este momento acá. Hasta ahí, chicos. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Bueno, está más que claro que el lunes vamos a tener que estar todos ahí, va a ser necesario. Creo que la charla se tocó un poco todo, ¿no? Creo que se pasó desde la vuelta obligado hasta
el menemismo, ¿no? Con la creación de esa área de libre comercio que decimos hidrovía y todas esas consecuencias, ¿no? De tener nuestros ríos en manos extranjeras. Bueno, el tema de los puertos, que se vence la licitación ahora respecto al dragado, lo del decreto, bueno, y incluso terminamos haciendo una exhortación a los compañeros latinoamericanos para que se unan en esta lucha que es de todo el pueblo. Pero no tenemos más preguntas, ya le queremos agradecer, pero... Santiaguito, si logramos recuperar la hidrovía, ¿no? Eso va a abrir una discusión y un debate en todos los países hermanos. Por eso, y no hay que darla por perdida. Yo creo que no, hay muchos intereses, como bien se dijo acá, digamos, pero como diría el general San Martín, los argentinos no somos empanadas para que nos coman de un bocado. Por lo tanto, es una situación abierta. Por eso digo, no es un exhorto a escapar a la cuestión más general. No, nosotros tenemos que abrir una brecha. Y bueno, y ahí está. Creo que no está todo cerrado el lunes. Desde ya que es muy, muy importante esa convocatoria y si logramos eso, desde ya que eso va a alumbrar y va a crear una situación, ¿no es cierto?, favorable para todos los países hermanos y en la Argentina. Espectacular. Pero bueno, yo creo que con eso ya le damos un cierre. Agradecer a todos. Como les decía, esto va a quedar grabado y lo vamos a compartir en las distintas plataformas y todos los medios posibles para nada, llenarnos de herramientas y poder ir a la discusión de todo esto. Así que bueno, muchas gracias Diego, Luciano, muchas gracias a todos los que están acá en el vivo. Y bueno, será hasta la próxima y nos vemos. Gracias compañero, gracias Diego, Ezequiel, chicos, abrazo. Un gusto compartir, gracias. Gracias a ustedes por participar.